Hola, muy buenos días, qué gusto saludarles. Buenos días a todos. Qué bueno que estamos aquí una vez más, listos para nuestra clase número 4 acerca de Primera de Corintios. Estamos estudiando esta hermosa carta. Hemos estudiado ya los primeros capítulos. En las tres primeras clases hemos estudiado los primeros capítulos que nos enseñan todo aquello que motivó la carta y los temas que estuvo abordando la carta. Si usted recuerda, estudiamos cómo es que Pablo tiene un objetivo muy claro y muy específico en el desarrollo de la carta, cuáles son las motivaciones por las cuales genera la carta. Eso lo vimos ya, lo estudiamos cuando revisamos nuestro contenido, y ya estudiamos la primera parte, que es el prólogo. Y hablamos del tema de división en la iglesia. De hecho, la semana pasada, si mal no recuerdo, bueno, la clase anterior estudiamos este tema de división en la iglesia. Ya lo vimos, no lo hemos terminado, así que vamos a empezar el día de hoy hablando acerca de la división en la iglesia, en lo que nos hizo falta. No lo revisamos completo, así que vamos a ver el tema de división en la iglesia, pero ya en el capítulo 4. Hemos revisado ya capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, de todo lo que nos habló de la división en la iglesia, y llegamos al capítulo 4. ¿Qué es lo que nos enseña el capítulo 4? Hay que recordar que en el capítulo 1, yo sé que usted lo ha visto, pero en el capítulo 1 Pablo habla acerca de las divisiones, diciendo que la división no es otra cosa que una fidelidad mal entendida al liderazgo, y que esta fidelidad te lleva a las divisiones, te lleva a las contiendas, y que se deriva también no solamente de esto, sino de las diferencias. Algunos eran poderosos, algunos eran nobles, algunos eran sabios, y dice: hermanos, esto no vale nada, esto no sirve de nada. En Cristo hemos sido llamados no por esto, sino si fuimos llamados por su gracia, ¿no? Y el capítulo 1, capítulo 2 empieza a hablar acerca de la evidencia de la carnalidad, y dice: ustedes son carnales. ¿Por qué? Pues porque hay división. En una iglesia en la que hay división, hay carnalidad. Eso lo vimos en el capítulo número 2. Suena muy fuerte, pero lo tenemos que reconocer. En una iglesia que hay división, hay carnalidad. Es una iglesia de carnalidad. Esto lo dice Pablo en el capítulo número 2. Capítulo número 3, estuvimos estudiando acerca de cómo la carnalidad se refleja, cómo la carnalidad se manifiesta de manera práctica a través de esta contienda. Y Pablo dice: yo he establecido un fundamento, y el fundamento no es Apolos, no es Pablo, no es Cefas, el fundamento es Cristo. Y si hay algo que tenemos que estudiar, si hay algo que tenemos que reconocer en la iglesia, dice Pablo, son las obras. Dice, entonces no es quién eres, es lo que haces, las obras. No está hablando de salvación, porque Pablo más adelante lo deja muy claro, no está hablando de salvación, pero está hablando de la evidencia de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y empieza a hablar acerca del tema de las obras. Bueno, esto lo vimos ya en las lecciones anteriores. Déjeme entrar entonces rápidamente al capítulo 4. Acompáñenme por favor con su Biblia al capítulo 4 de Primera de Corintios, y vamos a empezar a leer. Pablo está hablando acerca todavía del tema de división. Digamos que Pablo hace la conclusión del tema de la división aquí en el capítulo 4, y lo vamos a ver claramente, por favor. Ahí, si usted me acompaña, ahí dice en el capítulo 4, en la primera parte, la conclusión del tema de la división. Así pues, dice Pablo, así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo, así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por un tribunal humano.
y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. En esta primera parte, Pablo lo que hace es que empieza la conclusión del tema de la división. Pablo lo que está diciendo entonces aquí es: téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Por qué empieza Pablo con esta parte y por qué creo yo que es la conclusión? Porque acuérdese, en el capítulo 1, en las primeras líneas después de la salutación, del prólogo, de la salutación y el prólogo, Pablo en pocas palabras está diciendo: a ver, no puede haber divisiones entre ustedes porque unos dicen yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. Y Pablo ya explicó en estos 3 capítulos la razón por la cual hay necedad en esta postura de decir yo pertenezco a uno, yo pertenezco a otro. ¿Qué es lo que Pablo dice? ¿Cómo Pablo termina? Dice, bueno, no, si nos consideras de alguna forma, no nos consideres como yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Considéranos como siervos, considéranos como personas que somos solamente ministros. Y lo dice claramente. Así pues, cuando dice así pues, lo que está diciendo es: derivado de todo lo que ya expliqué, como conclusión de todo lo que ya expliqué, por eso Pablo, yo creo que aquí empieza la conclusión del tema de división, derivado de todo lo que ya expliqué, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Cuando dice téngannos, ¿a quién se refiere? A nosotros los apóstoles, Pablo, Pedro. Dice, téngannos por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. A ver, solamente véannos como administradores de Cristo, como lo que somos, servidores de Cristo. Y luego Pablo dice, cierto, o sea, se requiere, ahí mismo en el capítulo, versículo 2 y 3, se requiere que nosotros como administradores seamos hallados fieles. Y empieza a hablar ya del tema de la fidelidad en el apostolado. Pero Pablo empieza a dejar muy claro quiénes somos en Cristo. Y empieza a hablar del tema de irreprensibilidad. A partir del versículo 5, si usted me sigue, a partir del versículo 5, empieza a hablar acerca del tema de que seamos reprensibles. El énfasis está en el versículo 17, pero nada más revisemos rápidamente a partir del versículo 5. Está hablando de que tenemos que ser irreprensibles, o los apóstoles tienen que ser irreprensibles, y dice, versículo 5, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual manifestará las intenciones de los corazones. Pablo está diciendo, a ver, no me juzgues a mí, no juzgues a Pedro, no juzgues a Apolos. El Señor vendrá y revelará los corazones, no te adelantes. Versículo 6, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Lo que está diciendo Pablo es, no malinterpreten lo que estoy diciendo. No estoy hablando en contra de Apolos, no, el problema no es con el hermano Apolos, porque los dos somos siervos, los dos somos ministros y los dos seremos juzgados. No estoy hablando de mi hermano Apolos, estoy hablando de ustedes, de que no haya contienda, de que no se envanezcan. Cuando habla de envanecimiento, parecería que está hablando acerca de este tema de, es que a mí me bautizó Felipe, y alguien dice, ay, no, ¿cómo que? A mí me bautizó perdón, a mí me bautizó el hermano Apolos, y otros dicen, no, a ustedes no saben, a mí me bautizó directamente el hermano Pedro, el apóstol Pedro, y alguien dice, no, a mí me bautizó Pablo. Dice Pablo, no te envanezcas, no estoy hablando en contra de Apolos, estoy hablando en contra de su actitud como iglesia. No caigan en envanecimiento. Es lo que está diciendo Pablo. Versículo 7. Y aquí está algo muy importante, por favor, no lo perdamos. En el versículo 7, Pablo es muy claro y dice, porque ¿quién te distingue? O sea, trabajar o ser alcanzado por Pablo, por Apolos, por Cefas,
¿Eso te hace diferente? ¿Te hace un cristiano de mayor jerarquía? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y sabe algo, hermano, creo que este pasaje es vigente el día de hoy. Este pasaje es vigente, totalmente vigente el día de hoy. ¿Cuántas personas hay en la iglesia? Y no estoy diciendo en nuestra iglesia, sino en todas las iglesias del Señor. ¿Cuántas personas hay que pareciera que por tener conocimiento, relación con alguien, pueden tener una mayor posición? O pueden tener un mayor privilegio. O como dice ahí el versículo 7, se envanecen porque se sienten distintos, con un grado de distinción. Dice, ¿qué te distingue? Como si tuvieran un grado de distinción aparte. No sé si ha sucedido en su iglesia local, o sea, le ha pasado en algunas iglesias en donde de repente llegan personas y te dicen, es que yo conozco al pastor fulano de tal, yo conozco al predicador fulano de tal, mira, hermano, discúlpeme, no se puede hacer eso que me pide. Hermano, discúlpeme, ya no hay lugar para tal actividad. Hermano, discúlpeme, ya no se puede realizar este proceso. No, yo conozco a fulanito. Y él, pregúntale, y él te va a decir que lo hagas. Dan ganas de leerle 1 Corintios 4:7, ¿verdad? ¿Qué te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Por qué tienes esa actitud de soberbia? ¿Qué te distingue? Qué importante es el que nosotros entendamos que cuando nosotros tenemos este problema de no tener la actitud correcta, la Biblia siempre va a tener algo que decir al respecto. La Biblia siempre va a tener algo que decir de que nos estamos equivocando, de que no estamos haciendo lo correcto. Y gloria a Dios, porque la palabra de Dios siempre nos marca, la palabra de Dios siempre nos llena, ¿no? Ahí está, irreprensible, le ofrezco una disculpa, decía 17, pero es el pasaje 7. ¿Qué te distingue? ¿Qué hay que tú no hayas recibido? Qué impresionante. Y Pablo termina con este tema de confrontación a partir del versículo 18 hasta el versículo 21. Yo le pido por favor que después lo lea para que tenga usted oportunidad. Lo voy a leer rápidamente porque no quiero dejarlo pasar a partir del versículo 8. Ya estáis saciados, ya estáis ricos y nosotros reináis. Ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Pablo estaba siendo aquí muy mordaz, ¿no? O sea, ¿qué te distingue? Pues ya reinas, ya eres el mero mero, ¿no? Casi. En verdad, hermanos, ¿cómo? No sé, sería hermoso leerle a algunos hermanos versículo 7, versículo 8. Dice Pablo, versículo 9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. O sea, Pablo lo que está diciendo es, a ver, tú eres de los que en tu iglesia dices que yo conozco a Pablo. A ver, inscríbeme, porque yo soy muy amigo de hace muchos años del apóstol Apolos. A mí me bautizó Pedro. Yo conozco a Pablo. Conozco a gente así en las iglesias. ¿Qué es lo que dice Pablo? A ver, si algo tengo entendido, versículo 9, si algo pienso, es que Dios nos ha exhibido a nosotros como los apóstoles. Pablo dice, mira, te voy a explicar quiénes somos nosotros los apóstoles. Tú que andas presumiendo que yo soy de Pablo, que yo soy de Pedro, que yo soy de Apolos, que yo soy de tal pastor, que yo conozco a tal pastor, que yo conozco a tal músico, que yo conozco a tal cantante, que yo conozco a tal predicador. Tú que andas presumiendo, te voy a decir quiénes somos nosotros los apóstoles. Dice Pablo, nosotros somos postreros, sentenciados a muerte,
Hemos llegado a ser el espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros los apóstoles somos débiles, ustedes son fuertes. Nosotros somos honorables, ustedes son honorables, pero nosotros somos despreciables. Versículo 11. Padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y nosotros bendecimos, padecemos por persecución y la soportamos. Versículo 13. Nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y Pablo dice, ¿quién soy yo para que te jactes de mí? ¿Quién soy yo para que tú digas, es que yo conozco al pastor? ¿Quién soy yo? Yo soy un siervo que ha sido perseguido, que ha sido despreciado, desnudo, con hambre, con sed. ¿Quién soy yo para que tengas esa actitud? Qué forma tan poderosa de Pablo de confrontar la división. Y termina en el pasaje 18, me voy a saltar hasta el versículo 18, cuando termina explicando y hace un puente para el siguiente tema. Estamos en el 4:18. Mas algunos de los corintios están envanecidos, como si yo nunca hubiera de ir a vosotros. Pareciera que aquí muchos dicen, es que el apóstol Pablo a mí me conoce, es que el apóstol Pablo a mí me dejó encargado. No, es que, tú no sabes, somos muy amigos, tú no sabes. Y Pablo dice, a ver, se envanecen como si yo nunca fuera. Cuando yo llegue, se van a dar cuenta que no. Ahora, no solamente eso, sino también porque había críticas hacia el apóstol Pablo. Había mucha crítica hacia él. Dice, iré pronto, versículo 19, iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y un espíritu de mansedumbre? Pablo dice, ustedes hermanos están envanecidos. Ustedes con este argumento de que nos conocen, con este argumento de que supuestamente pertenecen a algunos a Pablo o a algunos a Apolos, y obviamente había división, y los que estaban a favor o los que decían ser de Apolos y los que decían ser de Pedro criticaban a Pablo. Entonces Pablo dice, a ver, hablan como si yo nunca fuera a ir. Cuando yo vaya quiero ver que sustenten lo que dicen, no con palabras, sino con el poder del Señor. Sustenten lo que dicen, demuestren que realmente son personas que están en el poder del Señor. Y esto sirve de puente para entrar precisamente al capítulo 5. Entonces aquí terminamos el capítulo 4, ya terminamos el tema de división en la iglesia. Entonces ahora entraremos al capítulo número 5, que es el tema de inmoralidad. Pablo entonces utilizó estos últimos versículos como este puente. Recuerda, obviamente entendemos que la carta de Pablo fue todo de corrido, no estaba dividida por capítulos, pero no me refiero al capítulo, sino me refiero a la temática. Pablo utiliza un puente y entra a esta temática de la inmoralidad, que para nosotros es el capítulo 5. Así que bueno, vamos a estudiar lo que Pablo nos enseña en el capítulo 5, habla de la inmoralidad. Híjole, este capítulo 5 es un capítulo muy interesante, pero también es un capítulo que ha generado muchas diversas interpretaciones. Que el Espíritu Santo nos guíe para entender la palabra y qué es lo que nos está diciendo. Pero está increíble este capítulo 5 que está hablando de inmoralidad. Acompáñenme por favor y estudiemos juntos. Capítulo 5. Vámonos a la palabra del Señor. Versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros
fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Pablo primero plantea la situación y dice, a ver, se ha escuchado o me he enterado que entre vosotros hay un caso de fornicación, pero no es cualquier tema de fornicación. Ya estudiamos en el prólogo que en Corinto era una ciudad moralmente muy diluida, era una ciudad moralmente entregada al pecado. Y Pablo dice, está bien, pero en la iglesia hay un pecado, y este pecado que hay, aún a los corintios, aún a ellos de moral baja, a ellos de moral diluida y decadente, aún a ellos pecadores, ni siquiera entre ellos se ve. O sea, ¿te imaginas? O sea, ni siquiera los pecadores se comportan así. Y Pablo dice, no puede ser. ¿Cuál era el pecado? Ya lo dijo en el versículo 1. Había uno que tenía a la mujer de su padre. Hay algunos que entienden, o la traducción, aunque el pasaje no da el detalle, pero lo más probable es que no estamos hablando de una persona que estaba teniendo relaciones de fornicación con su mamá, sino con la mujer de su padre, porque no dice el pasaje con su madre, sino dice con la mujer de su padre. Es decir, entendemos que el padre tenía una esposa de alguna forma, ya sea por redención o por segunda, tercera, cuarta nupcia, o porque tenía varias esposas, no lo sabemos, pero tenía una esposa y el hijo estaba en una relación de fornicación con una mujer que era la esposa de su padre. Y Pablo dice, ni siquiera entre los gentiles, ni siquiera entre los pecadores de Corinto, que fíjate que eran los pecadores de Corinto, se ve lo que está sucediendo en la iglesia. Pero ¿sabes qué es lo más interesante? Que a mí siempre me ha llamado la atención. Que Pablo habla de este tema, pero no exhorta al que está pecando. En ninguna parte, solamente hay 2 o 3 partes, 2 o 3 versículos en los que Pablo aborda el tema de este hombre que está pecando. De ahí en fuera, todo lo demás que Pablo habla y enseña es una exhortación a la iglesia. Fíjate, Pablo dice en el versículo 1, hay entre vosotros una persona que está en fornicación con la mujer de su padre. Parecería que va a hablar del pecador, pero Pablo no habla del pecador. Versículo 2 dice, vosotros estáis envanecidos. No está hablando del hombre pecador. ¿De quién está hablando? De la iglesia. Pablo le dice a la iglesia, vosotros estáis envanecidos. ¿Por qué Pablo les dice vosotros estáis envanecidos? Versículo 2, ahí está. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Pablo regaña a la iglesia. Las líneas de Pablo no son hacia el hombre que está pecando. En ninguna parte Pablo se dirige a ese hombre. Pablo se dirige a la iglesia y les dice, ustedes están envanecidos. ¿Por qué? Porque cuando les dice, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado? ¿Qué entendemos entonces? Que tal persona no había sido quitada de la iglesia. Es decir, la iglesia sabía que eso estaba sucediendo, que había un pecado, y la iglesia no hizo nada y dejó que la persona se quedara en la iglesia. Y Pablo dice, número 1, ¿no debíais vosotros haberos lamentado? Cuando dice, no debíais vosotros haberos lamentado, lo que está queriendo decir es, ¿no te tendría que haber pesado el tema? ¿No te tendría que haber extrañado el tema?
O sea, no tu reacción natural debería ser extrañeza ante el pecado. Pero en el versículo 2 dice, pero en lugar de eso, está en medio de ti el que cometió tal acción. Y Pablo explica, antes del tema de entregado, en el versículo 3, ciertamente yo como ausente, en cuerpo, pero presente en el espíritu, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Él dice, mira, el tema ya está juzgado. El tema ya está juzgado. No importa lo que ustedes hayan hecho, el tema ya está juzgado. Versículo 4. En el nombre de vuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de nuestro Señor Jesús. Pablo es muy claro y Pablo dice, mira, el tal tiene que ser presentado el tal tiene que ser entregado a Satanás, porque cuando es entregado a Satanás, entonces estamos reconociendo que lo que sucedió es pecaminoso. Estamos reconociendo que no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo. No podemos tomarlo como algo que no pasó nada. Ahora, ahorita esta parte de entregado a Satanás, déjeme explicarla al final. Me lo voy a saltar, no porque no lo quiera explicar, sino porque quiero terminar el tema de la iglesia y luego regresamos al versículo 5, por favor. Si se me llega a pasar, me recuerda. Pero vamos a hablar acerca del versículo 5. Dice, entonces vámonos por favor a los otros versículos, vámonos por favor al versículo, a partir del versículo 6, Pablo empieza a hablar acerca de que tenemos que ser librados de la levadura. Dice, no es buena vuestra jactancia. Ok. Cuando dice no es buena vuestra jactancia, Pablo no está diciendo no es buena vuestra ignorancia. Pablo está diciendo no es buena nuestra jactancia. ¿Por qué está hablando Pablo acerca de esto y por qué está hablando acerca de que este tema de inmoralidad en la iglesia tiene algo que ver con jactancia? ¿Dónde estaría la jactancia o dónde estaría el problema en que la iglesia haya permitido este pecado dentro de la congregación? ¿Por qué jactancia? ¿Por qué pareciese que Pablo está haciendo alusión a la jactancia? ¿Cómo este error de permitir este pecado está relacionado con la jactancia? Bueno, la explicación más correcta es ligarlo al versículo 2. En el versículo 2, Pablo dijo, vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado? Y en el versículo 6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Es decir, Pablo lo que pareciese, y esa es la interpretación más común que se le da a este pasaje, que había un hombre que estaba pecando, que estaba teniendo fornicación, relaciones de fornicación, ¿no? Con la esposa de su padre. Y la iglesia, llena de jactancia y llena de envanecimiento, no percibió esa actitud o esa conducta como algo que lamentarse, como que tenía que ser quitado de la congregación esa persona, sino que esta persona fue aceptada en la iglesia. Parecería que la iglesia dijo, bueno, sí, está en pecado, está en fornicación. O sea, el error de la iglesia no fue decir que no era pecado. El error de la iglesia no fue reconocer que era pecado. Sí lo reconocieron, pero dijeron, pero bueno, aceptémoslo, tratémoslo con amor,
no debemos sacarlo de la iglesia. Vaya, pues todos se equivocan. Oye, no, o sea, ese es el problema de la iglesia, en donde hay envanecimiento. Y entonces Pablo dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Es decir, ¿por qué habla de levadura? Acuérdese, en el Antiguo Testamento la levadura nosotros entendemos que es un símbolo de pecado. ¿Por qué? Porque la levadura es aquello que infla. De tal manera que el inflar habla acerca de este envanecimiento. En la Pascua se comían panes sin levadura, panes sin pecado, el cuerpo de Cristo sin pecado, que fue partido por nuestros pecados. Pero la representación de la levadura era esa. Entonces Pablo dice en el versículo 6, un poco de levadura leuda toda la masa, un poco de pecado hace que seas pecador. No se trata de los niveles de pecado. No se trata de mi pecado no fue tan feo. Se trata de es pecado. Porque es levadura. Y al fin, levadura, sea mucho o sea poca, leuda. Leuda mucho, leuda poco. O sea, infla. Pero esa es la función. Versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Hace referencia a la Pascua. Acuérdese, aquí va un tema muy importante. Cuando hablamos de tipos y símbolos, para que haya un tipo y para que haya un símbolo y se mencione como tal, debe estar explicado en el Nuevo Testamento. Todos los símbolos y los tipos están en el Antiguo Testamento, deben encontrar su explicación en el Nuevo Testamento. Si tú, déjeme poner un ejemplo, no me quiero salir del tema, pero déjeme poner un ejemplo. Si usted lee en la historia cuando Dios mandó maná del cielo, cuando mandó pan del cielo, ahí queda. Es un relato de un milagro que Dios hizo para sustentar al pueblo de Israel en el desierto. Y ahí termina. Pero entendemos que esto es un símbolo de Cristo. ¿Por qué? No porque está bonita la historia, no por algunas similitudes, aunque sí las hay, sino porque en el Nuevo Testamento Jesús mismo dijo que esto era un símbolo. O sea, Jesús mismo establece el maná como un símbolo. Jesús en Juan dice, yo soy el maná, yo soy el pan que descendió del cielo. Yo fui enviado por el Padre. Moisés no les dio de comer, fue mi Padre el que les dio de comer maná del cielo, y yo soy el maná del cielo porque yo he descendido del cielo. Cuando Jesucristo hace esta afirmación, en automático el pasaje en el cual se explica esta narrativa de cuando Israel comió maná del cielo, en automático esa narrativa encuentra un nuevo significado. ¿Y cuál es ese nuevo significado? Que, es Dios sustentando al pueblo de Israel, pero también Dios lo estaba haciendo como dando una señal, como dando un anticipo de, así como estoy mandando pan del cielo para sustentarte, yo enviaré pan de vida para sustentarte. Esa es la función de los tipos y los símbolos. Ok, aquí estamos hablando de un ejemplo de tipo, no de símbolo, sino de tipo. Bueno, más bien de símbolo, que en este caso es la levadura. Entendemos que sí es, ¿por qué? Porque Pablo lo está explicando. Tiene que haber una explicación en el Nuevo Testamento que nos permita llegar a esas conclusiones. Cuando decimos que la Pascua, la levadura representa el pecado y la vieja manera de vivir, no es porque se escuche bonito, sino porque en el Nuevo Testamento se encuentra esa explicación. En el Nuevo Testamento
hay esa información que nos permite llegar a la conclusión. Y entonces Pablo dice, limpiaos de la vieja levadura, para que seáis una nueva masa sin levadura, como sois. Está hablando del pecado, porque nuestra Pascua, pues Cristo, ya fue sacrificada. Celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Ahí está, la levadura es malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pablo está diciendo, tenemos que ser librados de la vieja levadura. Lo que estás haciendo no es correcto. Yo entiendo que tenemos que amar a las personas, pero no puede ser que tú aceptes a una persona en la iglesia y no te sorprendas como iglesia de que esta persona esté aquí cuando está pecando. Y tú te estás envaneciendo. ¿Por qué? Porque dices, yo no lo voy a expulsar, yo lo tengo acá porque lo amamos. Yo lo tengo acá porque tenemos que tenerlo acá, no tenemos por qué expulsarlo. Y Pablo dice, te estás envaneciendo, te estás envaneciendo. Lo único que estás haciendo es que estás promoviendo, cuidando, respetando la levadura de pecado y de maldad. Y eso no es correcto. ¿Te das cuenta cómo Pablo dejó de hablar del hombre que está pecando y se preocupó más por lo que estaba sucediendo en la iglesia? Y a partir del capítulo 5, versículo 9, capítulo 5, versículo 9, Pablo dice, os he escrito por carta que no os juntéis con fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Pablo dice, a ver, yo les dije, no se junten con fornicarios, pero no estoy hablando de los del mundo, no estoy hablando de los de Corinto, porque los de Corinto que no tienen a Cristo, así son. Te estaría diciendo, sal del mundo. Yo nunca dije eso. Versículo 11, más bien os escribí que no te juntes con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aún comáis. Híjole, hermano, que el Espíritu Santo nos guíe. Perdón, pero necesitaba. Que el Espíritu Santo nos guíe a encontrar la justa medida. No los critiques, no los juzgues, pero no te juntes con ellos, dice Pablo. O sea, no te puedes juntar con aquel que dice que es hermano y es un borracho, es un idólatra, es un maldiciente. Aquel maldiciente, aquel que habla con groserías y que maldice, aquel que tiene problemas con el alcohol, aquel que roba. No puede ser, dice Pablo, que diga que es hermano y es un ladrón. Dice, con el tal aún ni comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están afuera, o sea, los que no son de Cristo, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Pablo solamente utiliza 3 versículos para hablar acerca del hombre pecador. Versículo 1. He escuchado que hay alguno de ustedes que está fornicando con la mujer de su padre. Yo ya juzgué la situación. Versículo 5. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, que ahorita lo explico. Y versículo 13. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros, corredlo de la iglesia. Solamente 3 pasajes utiliza para hablar del tema. Los otros 10 pasajes, los 10 versículos los utiliza para exhortar a la iglesia. Estás equivocado, estás en un error, te estás envaneciendo. Y esa vanagloria no es buena porque te está llevando a permitir el pecado. Y cuando tú permites un poco del pecado, ya te estás contaminando. Tienes que ser radical en la iglesia. Perdón, hermanos, pero ¿cómo le hacemos para quitar esto de la Biblia? Si no nos gusta,
Si no estamos de acuerdo, tenemos dos opciones. No podemos arrancar el pasaje, porque aunque lo arranquemos físicamente, ahí está. Solamente tenemos dos opciones. O lo ignoramos. O lo ignoramos conscientemente, entendiendo que nos convertimos en una iglesia de Corintio, y Pablo o el Espíritu Santo nos diría lo mismo que le dijo a Corinto a través de Pablo: estás envanecido, te estás equivocando, estás permitiendo la levadura de maldad. O lo ignoramos o lo aplicamos. Como dicen en algunos lugares, palabra del Señor. Ahora, la instrucción que Pablo da en el versículo 5, voy a terminar con esta parte, creo que es la puerta que nos abre el poder entrar. Versículo 5. El tal, está hablando de aquel hombre que estaba en pecado de fornicación, se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Hay dos interpretaciones distintas, pero las dos interpretaciones no se contraponen. Pero antes de estas dos interpretaciones hay una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, dos interpretaciones y la conclusión la voy a poner al final. ¿Cuáles son las dos interpretaciones? La primera interpretación: este hombre que estaba en fornicación, él dice, es imposible que este hombre haya sido salvo. Entonces, cuando dice el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, lo que está diciendo es: a ver, esa persona sácala de la iglesia, porque ni siquiera es parte de la iglesia, no es salvo. Esa persona se congrega con nosotros, pero no hay salvación en esa persona. Sácalo y entrégalo a Satanás. Cuando dice el tal se ha entregado a Satanás, pareciera que está diciéndolo el tal que Satanás está hablando del mundo. Entonces, sácalo, entrégalo al mundo. No puedes estar en la iglesia. Tu forma de vivir es como la del mundo, no como la de la iglesia. Mándalo a la iglesia, al mundo, sácalo de la iglesia y mándalo al mundo, entrégalo a Satanás para destrucción de la carne. ¿Qué significa destrucción de la carne? Para que sea juzgado por su pecado en la carne, a fin de que el espíritu sea salvo. Es decir, que sea entregado a Satanás. Es decir, dile a esta persona: oye, tú no eres salvo, tú no perteneces a esta iglesia, porque lo que estás haciendo es abiertamente un pecado. Y tú tienes que reconocer que es pecaminoso lo que estás haciendo. Entonces, vas para afuera, mi hermano. No puedes estar aquí en la iglesia. Y Dios en su momento te traerá a salvación. Dice para que a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es decir, el día en el que tú seas juzgado, que Dios tenga misericordia de ti y te traiga a salvación. Esa es la primera interpretación. La segunda interpretación es: no, estamos hablando de un hombre que ya era salvo. Este hombre ya estaba en la iglesia, ya había salvación en él, pero por alguna razón cayó en un pecado. ¿Por qué? Porque más adelante está hablando, versículo 11: no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario. O sea, era hermano ya, era salvo, pero estaba en este pecado. Pablo lo que está diciendo aquí es: bueno, vamos a suponer, no sabemos si había salvación en él o no lo podemos saber, pero vamos a suponer que había salvación en él, pero cayó en un pecado. Pablo dice: se ha entregado a Satanás, es decir, que se ha entregado a juicio. ¿Para qué? Para que al ser entregado a juicio, ¿a qué se refiere a juicio? No lo sé. La obra de Dios ahí entra. Es decir, Dios a través de Satanás puede ser a través de una conciencia, a través de tu corazón, a través de angustia, a través de problemas, a través de una situación difícil personal, pero que Dios lo mueva para que él venga al arrepentimiento y su alma sea salvada. No está hablando de pérdida de salvación, está hablando acerca de
juicio para que la persona regrese a tener una actitud correcta, un juicio para que la persona tenga esta actitud adecuada en su relación con Dios. Esta segunda interpretación se sustenta con Primera de Timoteo, porque solamente hay 2 pasajes en los que Pablo dice que una persona sea entregada a Satanás, y el segundo pasaje es Primera de Timoteo. No pierda por favor el pasaje, pero acompáñenme a Primera de Timoteo, nada más para que lo veamos rapidísimo. En Primera de Timoteo capítulo el capítulo 1, Pablo está hablando y dice: mantengamos la fe y la buena conciencia, desechando la fe por la cual naufragaron algunos. Está hablando de los falsos maestros, está hablando de aquellos que se apartan de la fe, y dice: de los cuales, o sea, aquellos que se apartaron de la fe, son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ahora, son personas que estaban dentro de la iglesia. ¿Había salvación en ellos? No lo sabemos. No sabemos si eran personas en las que había salvación y se alejaron de la fe, o estaban como dice Juan, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. No lo sabemos. No hay más información, pero entendemos que esas podrían ser las 2 opciones. Una persona que no era salva, pero que estaba en la iglesia, o una persona que tal vez sí había salvación en él, pero no había... pero era necesario entregarlo a Satanás a juicio, porque había un tema en el cual no estaba viviendo correctamente y tenía que ser pasado por disciplina o por juicio de parte de Dios. Alguna de las 2 sucedió. No sabemos cuál. A nosotros no nos corresponde, bueno, creo yo, juzgar a estas personas, porque no los conocimos. Lo que sí nos corresponde es que con esta enseñanza juzguemos lo que está sucediendo en nuestra vida. ¿Qué es lo tal? En la segunda carta, no lo vamos a ver, pero en la segunda carta, Pablo da a entender que esta persona que fue juzgada y que fue se me fue la palabra, pero que fue amonestada por Pablo, es restaurada. Y esa es la conclusión. Puede ser cualquiera de las 2, no lo sabemos, pero la conclusión sí la entendemos. Dios es un Dios de misericordia. No sabemos si esta persona era salva o no era salva, pero lo que sí entendemos es que fue perdonada, porque pidió perdón, porque fue restaurado, porque dijo perdón y entregó su vida al Señor, y fue restaurado y fue perdonado. Y Pablo dice: qué bueno, esta persona se ha arrepentido, acéptenlo en la iglesia. Dios es un Dios de misericordia. No importa en dónde tú y yo hemos fallado, no importa en dónde tú y yo hemos pecado, Dios es un Dios de misericordia cuando nos arrepentimos delante de Él. Qué hermosa clase, hermanos. Yo espero que la haya disfrutado tanto como yo. Hemos terminado el capítulo 5 del libro de Corintios. Hasta ahí vamos. En la próxima clase empezaremos el capítulo 6, en donde todavía estamos hablando de temas que Pablo está trabajando con problemas que había en la iglesia de Corinto. Que Dios les bendiga. Es un gusto saludarles. Es un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos en la próxima clase. Bendiciones.